Hola a todos, les saluda su amigo El Feyo Vázquez, deseando que Dios los bendiga en abundancia. Y es por esta razón que quiero compartirte la palabra de Dios que se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, 11 y 12. Y esta palabra será de gran beneficio para tu vida. Es por ello que en el nombre de Dios te pido que veas el video hasta el final. Y te aseguro que si tú haces tu parte, Dios hará la suya. Así que, ya sabes, quédate aquí conmigo y juntos disfrutemos de la palabra de Dios. Levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y se le reunieron de nuevo las multitudes junto a él, y una vez más, como acostumbraba, les enseñaba. Y entonces se le acercaron algunos de los fariseos para ponerle a prueba, y le preguntaban si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. Y respondiendo, él les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron: Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. Pero Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os escribió este mandamiento, pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ya en la casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre esto y les dijo: cualquiera que se divorcie de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y le traían niños para que los tocara, y los discípulos los reprendían. Pero cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo: dejad a los niños, venid a mí, y no se los impidáis, porque de los que no son como estos no es el reino de Dios. En verdad os digo, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolo en sus brazos, los bendecía, y poniendo la mano sobre ellos. Cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te hace falta. Ve, vende cuanto tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Pero él, afligido por esas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Jesús, mirando en derredor, dijo a sus discípulos: qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Y los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús, respondiendo de nuevo, les dijo: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios para los que confían en las riquezas. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién podrá salvarse? Mirándolos, Jesús dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: en verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por causa de mí y por causa del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo
casas, hermanos y hermanas, y madres e hijos, y tierras, junto con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos, y los últimos serán primeros. E iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos, y estaban perplejos, y los que le seguían tenían miedo. Y tomando aparte de nuevo a los 12, comenzó a decirles lo que le iba a suceder. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y se burlarán de él, y le escupirán, y le azotarán, y le matarán, y 3 días después resucitará. Se le acercaron Jacobo y Juan, los 2 hijos de Zebedeo, diciéndole: Maestro, queremos que hagas esto por nosotros. Y él les dijo: ¿Qué estáis pidiendo? ¿Qué quiere que haga por ustedes? Y ellos dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo bebo y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: Podemos. Y Jesús les dijo: La copa que yo bebo, beberéis, y seréis bautizado con el bautismo que yo soy bautizado. Pero el que sentéis a mi derecha o a mi izquierda, no es mío concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado. Al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. Llamándolos junto así, Jesús les dijo: ¿Sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean sobre ellos, y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos? Pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor, y cualquiera de vosotros que desea ser el primero será siervo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por rescate de muchos. Entonces llegaron a Jericó, y cuando salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo, un cierto ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detuvo y dijo: Llamadle. Y llamaron al ciego diciéndole: Anímate, levántate que te llama. Y arrojando su manto se levantó, y luego de un salto fue a Jesús. Y dirigiéndose a él, Jesús le dijo: ¿Qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió: Raboni, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, cerca del monte de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea enfrente de vosotros, y tan pronto como entréis en ella, encontraréis un pollino atado en el cual nadie se ha montado. Desatadlo y traedlo, y si alguien os dice: ¿por qué hacéis esto?, decid: el Señor lo necesita, enseguida lo devolverá acá. Ellos fueron y entraron y encontraron un pollino atado junto a la puerta fuera en la calle, y lo desataron. Y algunos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos les respondieron tal como Jesús les había dicho, y les dieron permiso. Entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos, y Jesús se sentó sobre él. Y muchos tendieron sus mantos en el camino, y otros tendieron ramas que habían cortado en los campos. Los que iban adelante y los que le seguían gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor,
bendito el reino de nuestro padre David, que viene, hosana en las alturas. Y entró en Jerusalén, llegó al templo, y después de mirar todo a su alrededor, salió para Betania con los 12, siendo ya una hora muy avanzada. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizás pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Y Jesús, hablando a la higuera, le dijo: nunca jamás nadie coma fruto de ti. Y los discípulos estaban escuchando. Llegaron a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar afuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó la mesa de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas, y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Y les enseñaba diciendo: ¿no es escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruirle, porque le tenían miedo, pues toda la multitud estaba admirada de su enseñanza. Y cuando atardecía, solían salir fuera de la ciudad, y por la mañana, cuando pasaban, vieron a la higuera seca hasta sus raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús respondió diciéndoles: tened fe en Dios. En verdad os digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y arrójate en el mar, y no dude en su corazón, sino que crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido, y os serán concedidas. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras transgresiones. Llegaron de nuevo a Jerusalén, y cuando Jesús andaba por el templo, se le acercaron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio autoridad para hacer lo que tú haces? Y Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, respondedmela, y entonces os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Y ellos discurrían entre sí diciendo: si decimos del cielo, él dirá: entonces, ¿por qué no le creísteis? Mas si decimos de los hombres... Pero tenían miedo, porque todos consideraban que Juan verdaderamente había sido un profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y Jesús les dijo: tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Entonces Jesús comenzó a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña y la cercó con un muro, cavó un estanque debajo del lagar y edificó una torre, y la arrendó a labradores y se fue de viaje. Al tiempo de la vendimia envió un siervo a los labradores para recibir de los labradores su parte de los frutos de la viña. Pero ellos, echándole mano, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. De nuevo mandó otro siervo, al que lo hirieron en la cabeza y lo trataron vergonzosamente. Y envió a otro, y a éste lo mataron. Así que otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Todavía le quedaba uno, un hijo amado, y les envió a ese último diciendo: respetarán a mi hijo. Pero aquellos labradores se dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y
echándole mano, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otro. ¿Ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los constructores, esa piedra es la piedra angular ahora. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, pero temían a la multitud, porque comprendieron que contra ellos les había dicho la parábola. Y dejándole, se fueron. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para sorprenderle en alguna palabra. Y cuando ellos llegaron, le dijeron: Maestro, sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Es lícito pagar el impuesto a César o no? ¿Pagaremos o no pagaremos? Pero Jesús, dándose cuenta de su hipocresía, les dijo: ¿Por qué me estáis poniendo a prueba? Traedme un denario para verlo. Y se lo trajeron. Y él les dijo: ¿De quién es la imagen y la inscripción? Y ellos le dijeron: del César. Entonces Jesús les dijo: pues dad al César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. Y algunos de los saduceos, que son los que dicen que no hay resurrección, se le acercaron y le preguntaban diciendo: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si el hermano de alguno muere y deja mujer y no le deja hijo, pues que su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermano. Pues resulta ser que hubo 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin haber dejado descendencia, y el segundo la tomó y murió sin dejar descendencia, asimismo el tercero, y hasta llegar a 7 sin dejar descendencia. Y por último murió también la mujer. En la resurrección, maestro, cuando ellos resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Pues los 7 la tuvieron por mujer. Jesús les dijo: ¿no es esta la razón por la que estáis equivocados? ¿Que no entendéis las Escrituras ni el poder de Dios? Porque cuando resuciten de entre los muertos, ni se casarán, ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles en los cielos. Y en cuanto a los muertos que resucitan, ¿acaso no habéis leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza ardiente, cuando Dios le habló y le dijo a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Vosotros estáis equivocados. Cuando uno de los escribas se acercó y los oyó discutir, y reconociendo que les había contestado bien, le preguntó a Jesús: Maestro, ¿cuál es el mandamiento, el más importante de todos? Jesús respondió: el más importante es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mayor mandamiento que estos. Y el escriba le dijo: muy bien, maestro, con verdad has dicho que Él es uno y que no hay otro, además de Él no hay otro, y que amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y después de eso, nadie se aventuraba a hacerle más preguntas. Y tomando la palabra, Jesús decía mientras enseñaba en el templo: ¿por qué dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? David mismo dijo por el Espíritu Santo: el Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. David le llamaba Señor. ¿En qué sentido es, pues, su hijo?
y la multitud le escuchaba con gusto. Y en su enseñanza les decía: cuidaos de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas y aman los saludos respetuosos en las plazas, aman los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes, y devoran las casas de las viudas y por apariencias hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro, y muchos ricos echaban grandes cantidades. Y llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante, y llamando a sus discípulos les dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos los demás contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaron de lo que les sobra, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Muchas gracias, mi amigo, muchas gracias por haber llegado hasta este momento. Mira, te aseguro que el que ama a Dios, Dios lo ama y lo va a bendecir. Ahora, por favor, medita, piensa la palabra, ama la palabra de Dios y Él te va a recompensar muy grandemente. Si te gustó el video, puedes regalarme un like. Si no te has suscrito, suscríbete y por favor, comparte con tus amigos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo único que va a transformar a la persona. Recuerda, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras, dijo Jesús, no pasarán. Así que yo quiero que tú nunca pases, y así yo quiero que tú tengas vida eterna y juntos estemos algún día con Jesús allá en el cielo. Cuídate y que Dios te bendiga.